Hola chicos y chicas, niños y niñas. Estos cuentos son para vosotros. Pero bueno, vamos a permitir que si algún hombre grandote quiera escuchar también cuentos, porque a la gente mayor le gustan mucho los cuentos que les contaban de pequeños. A ver si este os gusta a vosotros. Mira, se titula La montaña Cachicachi. Y son cuentos y leyendas, o leyendas y cuentos, que es así como se titula nuestra serie, del Japón, japonesas. Dice, en un pueblecito de Japón, hace muchísimo tiempo, vivían un anciano labrador, ya sabes que son los que cultivan el campo, y su esposa. Por cierto, que no muy felices por culpa de los daños que les producía un malvado tejón. Ya sabes cómo es un tejón, ¿verdad? Sí, vale. Pues un tejón que era muy malo. Este bajaba de la montaña, se introducía en el campo y se ponía a arrancar y pisotear las plantas que con tanto esmero habían sido sembradas. El anciano enrojecía de cólera cada vez que esto ocurría, pero no había modo de atrapar al autor para castigarle. Cierto día, estando el anciano en el campo en plena faena, advirtió que detrás suyo, sentado sobre una chueca es lo que queda de un árbol cuando lo han cortado. ¡Clic! Ahí estaba sentado el tejón. Había salido del monte, aquí estaba el campo de los abuelos, y dice, sentado sobre una chueca se hallaba un tejón que se reía de él, viéndolo trabajar con tanto ahínco, con tanto esfuerzo. ¡Eres un viejo tonto! Trabajas en vano, no te va a servir de nada. Ya me encargaré yo de que después no quede nada de lo que has sembrado. El anciano se enojó mucho y comprendió que aquel era el aborrecible tejón que estropeaba siempre todas sus bellas plantas. Cogió un palo y corrió hacia el tejón, pero este ya se había escapado. Al no poder hacer nada, regresó a su casa. Al día siguiente, el anciano se despertó temprano, fue a la montaña y untó con resina la chueca. Ya sabes que la resina es ese pegamento que echan los árboles por la corteza, que pega mucho, pues lo untó con resina. La parte superior de la chueca, donde el día anterior se había sentado el tejón. Luego empezó a labrar la tierra como de costumbre. Al poco rato se presentó el tejón, el cual, sin saber nada, ¡paf!, se sentó en la chueca y empezó de nuevo a mofarse, a burlarse del anciano. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué risa me das! El pobre labrador seguía trabajando sin hacerle caso. Oye, viejo tonto, en tu campo todo se pudrirá. No cosecharás nada y te morirás de hambre. El anciano no pudo aguantar más. ¡Maldito tejón! Y se lanzó contra él. Claro que el tejón quería escapar como el día anterior, pero no pudo moverse a causa de la resina. Y ahí se quedó el tejón. El anciano sacó una soga de su bolsillo, lo ató y se lo llevó a casa. «Mira lo que te he traído», le dijo a su esposa. «Prepara sopa de tejón». Vaya. Colgó al tejón del techo, bien atado, y se volvió otra vez al campo.
Entonces la abuela empezó a moler trigo, plan, plan, así en el mortero, para hacer harina. Al verlo, el tejón, con un tono muy amable, le preguntó: ¿Qué está haciendo, abuelita? Estoy moliendo trigo porque se me ha terminado la harina. Pobre abuelita, es un trabajo demasiado pesado para usted. Déjeme que le ayude. Quíteme estas ataduras. Oh, no, eso no. Si te desato, ¿cómo me regañaría mi marido? No se preocupe, abuelita. Una vez termine de moler el trigo, áteme nuevamente como ahora. La buena anciana se dejó convencer por las razones del tejón. Le desató la soga y le prestó el mazo para machacar el trigo. El tejón empezó a moler los granos con mucha destreza y cuando hubo terminado le pidió a la abuela que viera si lo había hecho bien. La abuela inclinó la cabeza dentro del mortero y el tejón aprovechó para darle un golpe con el mazo. ¡Pum! La pobre anciana cayó muerta. Luego el malvado tejón se transformó en la abuela. Hizo sopa con ella, con la abuela, y esperó a que el abuelo regresara del campo. Al atardecer, el anciano volvió a casa muy contento pensando en la deliciosa cena que le esperaba esa noche. ¿Has preparado ya la sopa de tejón? Claro que sí. ¿Qué tarde llegas? Siéntate, que ahora mismo te sirvo la sopa. Y empezó a servírsela. Al abuelo le gustó y pidió otro tazón, que se sirve en tazones allí. Pero cuando el tejón se levantó para ir a la cocina a buscar más sopa, por debajo del kimono, que ya sabes que es así como se llama el pantalón ese que llevan los japoneses, le salía el rabo. Se le veía el rabo. El abuelo arrugó el entrecejo, entre ceja y ceja, y comprendió cuán desgraciado era. El tejón, más rápido que un rayo, huyó por la puerta trasera y entre risotadas le iba gritando: ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me he burlado otra vez de ti, abuelo! Pobre abuela, decía mientras lloraba desconsolado el anciano. Entretanto, apareció un conejo que desde la montaña había oído todo lo ocurrido y, animando al anciano, le prometió vengarse del perverso tejón. Unos días después, cuando el conejo estaba en el campo haciendo gavillas, las gavillas son pues muchas espigas juntas, estas son las espigas, y un atadito de esto sería una gavilla. Pues esto estaba haciendo el conejito, estaba de paja, con paja. En vez de ser con espigas, pues solo eran de paja. Las espigas ya las habían cortado. Pasó por ahí el tejón y le preguntó: «Conejito, ¿qué haces?» «Como hace frío, quiero construirme una choza con esta paja». «¡Qué buena idea! Déjame que te ayude, conejito. Yo también quiero construirme una choza así». «De acuerdo. Primero, ayúdame a hacer las gavillas». Cuando terminaron la faena, bajaron de la montaña, el tejón llevando una gran carga a las espaldas y el conejo poca. El tejón se cogió muchas gavillas, todas para mí, y el conejo pocas. «¿Cuánto pesa? Voy a dejar mi carga aquí», dijo el conejo. «Cuesta menos trabajo hacer una madriguera». Sabes que la madriguera son esas cuevas que hacen los conejos en la tierra y viven allí. El conejo no suele hacer casas con gavillas.
el codicioso y avaricioso tejón le dijo que llevaría él toda la paja. De este modo, el conejo, libre de la carga, andando detrás de él, empezó a hacer chispear dos piedras de esas blancas que haces así, clac, clac, y salen chispas. Pues verás tú qué le hizo con esas chispas. ¡Cachi, cachi! Oye, conejito, ¿qué es ese ruido? Cachi, cachi, el de las piedras, cachi, 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 cachi. Y el conejito dice, es el pájaro de la montaña Cachi Cachi que está cantando, le contestó el conejo. Y empezó a encender, a prender fuego la carga del tejón y escapó. Al día siguiente el conejo estaba en la montaña Fuji preparando pasta de soja. La soja es una semillita que es comestible, y estaba preparando pasta para comérsela. En aquel momento apareció el tejón lleno de quemaduras. Estaba enojadísimo con el conejo, pero él simuló no saber nada y le preguntó, ¿por qué estás enfadado? Yo no te he hecho nada. El conejo de la montaña Cachi Cachi no es el mismo que el de la montaña Fuji, que soy yo. El tejón se convenció y le pidió algún remedio para sus quemaduras. Enseguida el conejo mezcló mostaza con la pasta de soja y se la untó en la espalda. ¡Ay, ay, 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 ay! Al tejón le escocía una barbaridad, porque la mostaza, por lo visto, pues pica mucho. Corriendo como un loco, se lanzó a un río para lavarse la pasta y se prometió alcanzar al conejo. ¡Ay, cómo te pille! Corriendo, corriendo, llegó a la montaña de cedros donde se hallaba el conejo cortando un árbol. Ya ha pasado el tiempo. ¿Qué haces, conejito? Voy a hacer una barca, porque quiero ir a pescar. Pues quiero ayudarte a hacer la barca. Pero, si no recuerdo mal, no hace mucho que me trataste muy injustamente en la montaña, Fuji. Aquel no era yo. El conejo de la montaña Fuji no es el mismo que el de la montaña de cedros. Vamos, que le liaba. Que si el de conejo de la montaña, cedros, de la Fuji, de la Cachi Cachi. Le dice, por favor, no te enfades conmigo. Otra vez, el tejón, engañado por los argumentos del conejo, quiso participar en hacer la barca. No obstante, el conejo le dijo, tú, como eres negro, tejón, haz una barca de barro. Y yo, como soy blanco, voy a hacerla de madera. El tejón, muy contento, empezó a hacer una barca con barro. Terminadas las barcas, se fueron a pescar. A medida que se internaban en el mar, el conejo empezó a cantar golpeando el borde de la barca con el remo. Ta, 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 pom, ta, 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 pom, pom. Y golpeaba el borde de la barca, lo golpeaba con el remo. Y le dice al tejón, bueno, el tejón le dice, ¿por qué golpeas con el remo, conejito? Sin hacer esto los peces no vendrían y no podríamos pescar. Golpea tú también. El tejón empezó a hacer lo mismo y la barca comenzó a quebrarse. ¡Se me quiebra la barca! ¿Qué hago? No te preocupes, golpea, golpea. Así por las grietas también entrarán los peces. El tejón golpeaba más y más fuerte. Las grietas se hacían cada vez más grandes y la barca empezó a hundirse. ¡Socorro! ¡Auxilio! Muy cerca de la playa se hallaba ya el conejo. Quería llegar lo más pronto posible a casa del abuelo para darle la buena noticia. ¡Abuelo! ¡Abuelito! ¡No llores más! El tejón ya se ha hundido en el mar. El abuelo, contento,
al saber que el conejito supo darle su merecido, fue al monte a labrar su campo, y gracias al conejo volvió la calma a la montaña. Vaya tejón, qué malo era, ¿eh? Pero también un poco torpe. ¿A que sí? Bueno, hasta luego. El siguiente, más bonito todavía.